mucho gusto saludarlos el día de hoy y poder compartir con ustedes reflexiones en torno a las garantías del proceso penal y el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Mi nombre es Diana Sheinbaum, soy actualmente coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la organización civil Documenta, que desde hace ya más de 10 años ha trabajado por fortalecer el sistema de justicia y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esta presentación parte justamente de la experiencia que ha tenido Documenta a lo largo de estos 10 años. Hemos representado legalmente casos de personas con discapacidad en el sistema de justicia penal. También hemos realizado investigaciones sobre la intersección entre el proceso penal y la discapacidad, y estas investigaciones parten de conversaciones con distintos operadores de justicia con las personas con discapacidad. También llevamos varios años fortaleciendo las capacidades de los operadores del sistema de justicia sobre los derechos de las personas con discapacidad, el debido proceso y el acceso a la justicia. Y finalmente, desde hace 3 años hemos implementado un programa piloto para la implementación de ajustes de procedimientos en procesos penales en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante hablar de capacidad jurídica y acceso a la justicia penal? Como se ha visto en otras sesiones, las restricciones a la capacidad jurídica no solo se dan en el ámbito de la justicia civil a través de figuras como la interdicción. Las restricciones al ejercicio de derechos por cuenta propia se da también en otros ámbitos, como el sistema de justicia penal. Sin el reconocimiento como persona ante la ley y el reconocimiento de la capacidad jurídica, no hay acceso a la justicia. La igualdad como persona ante la ley se pone en entredicho en tribunales de distintas materias, entre ellas la materia penal. Y específicamente la figura de la inimputabilidad y las medidas de seguridad contenidas en nuestra legislación penal implican un tratamiento diferencial que debe ser revisado a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado. El día de hoy quisiera abordar distintos temas. Por un lado, hablar de qué dice el marco normativo de nuestro país. Tanto el marco normativo sustantivo, es decir, el contenido en los códigos penales, como también el marco normativo procesal. Y me gustaría abordar lo que dice la legislación en torno a las víctimas con discapacidad y los imputados con discapacidad. En segundo punto, después de revisar lo que dice la legislación, me gustaría reflexionar sobre lo que sucede en la práctica, para después platicar con ustedes sobre en qué se ha avanzado con respecto a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en los procesos penales y en qué necesitamos seguir avanzando. Así que, en primer lugar, hablemos del marco normativo y qué dice la legislación penal sustantiva sobre las víctimas con discapacidad. Bueno, la revisión de los distintos códigos penales podrá dar cuenta de que cuando se habla de personas con discapacidad, el abordaje que se da es que se incrementarán las penas cuando la víctima es una persona con discapacidad. Esa es realmente la única referencia que existe. Aquí podemos ver dos ejemplos. El Código Penal de Nuevo León, por ejemplo, sobre el delito de chantaje, establece que se incrementará la pena en una mitad más cuando el sujeto pasivo del delito sea una persona con discapacidad. Para poner otro ejemplo, el Código Penal de Oaxaca sobre el delito de acoso sexual hace una referencia similar en el sentido de que cuando se cometa contra una persona menor de 18 años de edad o con alguna discapacidad o que por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de prisión se aumentará hasta en una tercera parte de la prevista. En ese sentido, la legislación penal sustantiva con respecto a las víctimas con discapacidad, el abordaje que hace es incrementar las penas y entender que las personas con discapacidad son sujetos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando nos referimos a las personas con discapacidad que son imputados de la comisión de un delito? ¿Qué es lo que dice la ley en torno a la exclusión de responsabilidad penal? Y hablemos nuevamente tanto de la parte sustantiva, que se refleja en las figuras de inimputabilidad y medidas de seguridad, como en la parte procesal, que tiene que ver con el procedimiento para inimputables. Bueno, la revisión de los códigos penales en torno a la figura de inimputabilidad nos da cuenta de que ésta se encuentra en la mayoría de los casos como una causa de exclusión de la responsabilidad penal o una causa de exclusión del delito. Hemos revisado los códigos penales de las 32 entidades federativas y
aunque existen algunas diferencias, en la gran mayoría de ellas la redacción sobre el artículo de inimputabilidad es la siguiente. Una persona es declarada inimputable cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Como podemos ver en la redacción de estos artículos, hay algunos puntos que valdría la pena resaltar. Por un lado, que la inimputabilidad se refiere a un momento en particular, es decir, al momento de realizar el hecho típico. Y por otro lado, que se asocia indudablemente con la discapacidad en el sentido de que la explicación de la falta de comprensión del carácter ilícito está ligado con la existencia de lo que la legislación llama un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. No abordaremos aquí la ausencia de un lenguaje incluyente y respetuoso de derechos humanos, pero nos parece relevante resaltar la falta de armonización que existe incluso en el uso del lenguaje mismo. Entonces, con base en esta definición de la inimputabilidad, valdrá la pena preguntarse quiénes se encuentran excluidos de responsabilidad penal. Las personas que ven cuestionada, como dice la ley misma, su capacidad para comprender y actuar conforme a la ley. Y generalmente estas personas son personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial y en algunos códigos penales incluso personas con discapacidad sensorial. Pueden ver aquí en su pantalla el Código Penal del Estado de Jalisco, en el que se refiere a que la sordomudez, la ceguera de nacimiento o sobrevenida antes de los 5 años de edad, cuando el sujeto carezca totalmente de instrucción, si esto lo privó de los conocimientos indispensables de orden ético o moral que le permiten distinguir el bien del mal, es también una causante de inimputabilidad. Así que generalmente las personas que se ven afectadas por el régimen de inimputabilidad son personas con discapacidad intelectual, psicosocial y, como hemos dicho, también personas que tienen una discapacidad auditiva o una discapacidad visual. Ahora resulta necesario reflexionar en qué medida esta declaración de inimputabilidad reconoce la igualdad de la persona ante la ley o constituye un régimen penal discriminatorio y restrictivo de derechos que específicamente alude a personas con discapacidad. Después de haber revisado el contenido de la legislación en cuanto a la inimputabilidad, nos interesa abordar las sanciones específicas para las personas que son declaradas inimputables. Nuestro sistema de justicia penal acepta dos tipos de reacción penal. Por un lado, las penas que se imponen a sujetos imputables y que tienen como fundamento la culpabilidad del autor. Por otro lado, las medidas de seguridad que se aplican a personas inimputables y que encuentran su fundamento no en la culpabilidad, porque hay una exclusión de responsabilidad penal, sino en el presupuesto de la peligrosidad del autor. Existe una amplia literatura jurídica sobre las diferencias entre las penas y las medidas de seguridad. Si bien no es nuestro interés profundizar sobre las mismas, sí destacar las contradicciones entre el fundamento de las medidas de seguridad y el derecho penal de acto. El derecho penal de acto ha rechazado la noción de que quien ha cometido un acto contrario a la ley es por fuerza una persona peligrosa que probablemente delinquirá en el futuro y que por ello el Estado está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades. En su lugar, nuestro orden jurídico actual ha planteado que la imposición de la pena o de una sanción penal no puede estar justificada en una idea rehabilitadora y no puede sancionar la personalidad, porque el derecho penal está limitado a juzgar actos. En ese sentido, es pertinente plantear la pregunta de por qué, si nuestro sistema penal está limitado a sancionar actos ilícitos, siguen existiendo medidas de seguridad que son un tipo de reacción penal para las personas declaradas inimputables. Y esas medidas de seguridad implican realmente un reproche hacia la personalidad del infractor. No son estas medidas un instrumento que viola el texto constitucional al asumir que la pena puede recaer sobre las características de la persona, en ese sentido su capacidad mental o su probable o presunta peligrosidad. No está siendo el poder punitivo del Estado utilizado para castigar el sujeto y no la conducta, en el caso de los inimputables. Son las medidas de seguridad un legado del derecho penal de autor. Centrémonos nuevamente en lo que dice la legislación penal sustantiva, es decir, los códigos penales de las entidades federativas del país. En torno a las medidas de seguridad y específicamente el tratamiento de inimputables, existen dos opciones o alternativas con las que cuenta la persona juzgadora. Puede, por un
un lado, determinar que la persona sea internada en una institución para su tratamiento, o también tiene la posibilidad de entregar al inimputable a quien legalmente corresponda hacerse cargo de la persona. En el primer caso, en el caso del internamiento, bueno, el Código Penal específicamente de la Ciudad de México dispone que la internación será durante el tiempo necesario para su curación, sin rebasar lo previsto en el artículo 33 de ese mismo código, que contempla 70 años como una pena máxima de prisión. Es interesante resaltar la idea de que la medida de seguridad o el tratamiento para inimputables dura hasta el momento de la curación, y eso subraya cómo estas medidas están basadas realmente en una ideología terapéutica y vinculada con la condición de discapacidad. Por otro lado, también el código señala que si la persona continúa necesitando de tratamiento, el juez o las autoridades responsables lo podrán poner a disposición de otras autoridades. Esto es también relevante porque implica que la persona no será puesta en libertad al cumplir una sanción, sino que esa libertad se pone en entredicho si la persona continúa necesitando de un tratamiento, y su privación de la libertad se puede ampliar, tal vez no dentro del sistema penitenciario, pero sí en otras instituciones como hospitales psiquiátricos, clínicas de adicciones, albergues, en donde las personas con discapacidad siguen privadas de su libertad y donde existen menos garantías y monitoreo sobre su condición. En cuanto a la entrega a quienes legalmente corresponde hacerse cargo de ellos, bueno, primero vale la pena hablar del lenguaje que utiliza el código, es decir, un lenguaje que objetiviza a la persona con discapacidad como un objeto que puede ser entregado a quien le corresponda hacerse cargo, pone en manos de las familias o las redes de apoyo la obligación del tratamiento y de la vigilancia, y también establece que la posibilidad de que la persona se encuentre con su familia estará sujeta a revisiones periódicas y podrá revocarse cuando se deje de cumplir con las obligaciones contraídas. La redacción misma de estos artículos que tienen que ver con el Código Penal se pueden ver aquí en caso de su pantalla, y resaltado de alguna forma lo que podría leerse claramente como un sistema de justicia para personas con discapacidad, específicamente personas declaradas inimputables, basado en un enfoque médico y rehabilitador de la discapacidad. Es decir, la medida aplicada desde el sistema de justicia penal cesa cuando la persona ya no requiere tratamiento y está enfocada en la curación. Pero si pensamos, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad intelectual que no puede ser curada y cuya condición no va a cesar en algún momento, o en el caso de una persona con discapacidad psicosocial que también vivirá a lo largo de su vida con esta condición, entonces pensar en la curación remite a una mala interpretación, una errónea interpretación de la condición de discapacidad. También nos parece interesante resaltar que el Código Penal, por lo menos de la Ciudad de México, especifica que si se trata de un trastorno mental transitorio, se aplicará la medida que se refiere el párrafo anterior, es decir, la idea del internamiento en una institución adecuada, pero si no es así, se le pondrá en absoluta libertad. Es decir, parecería que la libertad o la privación de la misma está en función del tipo de discapacidad que la persona tiene y de si su trastorno mental, entre comillas, es transitorio o permanente. Y en ese sentido, parecería ser mucho más severa en caso de que la persona cuente con un trastorno mental o una discapacidad permanente, porque en ese caso requiere que la persona sea internada hasta su curación. También resulta muy relevante en el tercer párrafo el hecho de que el Código Penal prohíbe aplicar las medidas de seguridad en instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales o sus anexos. Y esto nos lleva al tema de la práctica. En realidad, en la mayoría de los estados de la República, las personas que son declaradas inimputables cumplen con sus sanciones, con sus medidas de seguridad en anexos o pabellones psiquiátricos de las instituciones penitenciarias. Hasta aquí hemos revisado lo que dice la legislación penal en torno a la figura de inimputabilidad y la reacción penal a la misma, es decir, las medidas
medidas de seguridad. Lo que nos damos cuenta es que el régimen para inimputables es un régimen selectivo en la medida en que da una respuesta distinta para quienes se considera no tienen la capacidad de comprender. La visión que se encuentra en nuestra legislación es una visión centrada en la deficiencia, una etiqueta de minusvalía y desigualdad. Y la pregunta que debemos hacernos es si ese tratamiento es razonable y proporcional y cuenta con todas las garantías. Por otro lado, también nos damos cuenta que la inimputabilidad y las medidas de seguridad implican un trato diferenciado y discriminatorio en la medida que coloca a las personas con discapacidad declaradas inimputables como objetos de tratamiento y no como sujetos de derecho. Es decir, lo que permea en la legislación penal es una ideología terapéutica en la cual la atención se traslada del delito al delincuente. No parece ya lo más relevante el hecho cometido, sino el que la persona tenga una discapacidad. Y es entonces necesario, parecería ser, que el sistema intervenga e imponga una sanción encaminada a la curación, entre comillas. Por lo que hemos visto también, de esta revisión se desprende que el tratamiento para inimputables como una medida de seguridad implica un régimen específico de privación de la libertad que es aplicable singularmente a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, o como diría el Código Penal, con trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Y que este régimen acepta una mayor vulneración de derechos fundamentales como la libertad. Es decir, el hecho que una persona pueda seguir privada de su libertad en la medida en que no ha cumplido con el fin de la curación implica que estas personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que el Estado y el sistema de justicia está dispuesto a aceptar esta mayor tolerancia. Una vez analizada la legislación sustantiva, me gustaría abordar la legislación procesal. En 2014 se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales y esto implicó una ventana de oportunidad en distintos sentidos. En primer lugar, se refiere el código al principio de igualdad ante la ley y plantea que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. También hace referencia al derecho a la igualdad y no discriminación, planteando que no se admitirá discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, etc. Es muy relevante que justamente en el artículo 10 del principio de igualdad ante la ley, el código se refiera a que en el caso de personas con discapacidad deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando estos se requieran, ya sea en el caso de víctimas o imputados. En cuanto al procedimiento para personas inimputables, es relevante que el Código Nacional elimina el procedimiento especial que existía en los códigos procesales de cada entidad federativa. Es decir, ya no existe un procedimiento especial con reglas distintas en las cuales, por ejemplo, no era ni siquiera necesaria la presencia del imputado en las diligencias, sino que existe un proceso que debe de seguir las mismas reglas generales que cualquier otro, pero en el cual deben implementarse los ajustes de procedimiento que acuerde el juez. Esto es muy relevante porque a partir del Código Nacional de Procedimientos se incorpora la obligación de implementar ajustes de procedimiento tal y como señala la Convención en su artículo 13. Más allá de este avance, también es cierto que en el Código Nacional se reproducen algunas imprecisiones y confusiones con respecto a la inimputabilidad. Por ejemplo, el Código señala de que en caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los ajustes respectivos. Esto deja ver que los ajustes de procedimiento como obligación parece que no están relacionados con el hecho de que una persona tenga con discapacidad, sino con si esa persona fue declarada inimputable o no, lo cual contraviene la Convención, en el sentido de que los ajustes de procedimiento son medidas que el Estado debe de implementar para garantizar que las personas con discapacidad, no las personas inimputables, las personas con discapacidad se enfrenten a la justicia en igualdad de condiciones. Y lo que el código hace es poner la obligación de implementar ajustes en función de si la persona tiene discapacidad o no. También existen importantes confusiones que debemos resaltar. Por ejemplo, el hecho de que el código hable de que la inimputabilidad o el estado de inimputabilidad pueda cesar. Como hemos visto desde el inicio de esta plática, la inimputabilidad tiene que ver con el
momento preciso en el que la persona cometió el hecho ilícito. La inimputabilidad no es sinónimo de discapacidad. No existe un estado de inimputabilidad que pueda cesar porque la inimputabilidad está en relación concreta con el momento del acto. Al momento del acto se es inimputable o no se es inimputable. La condición específica de la discapacidad, si es transitoria, si es permanente, es una cuestión distinta que no tiene que ver con la inimputabilidad misma. En ese sentido, podemos ver que existen ciertas confusiones e incluso restricciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, bueno, el Código, como decía, plantea que se deben implementar ajustes de procedimiento y los legisladores incorporaron la convención en ese sentido, pero fallaron en explicar a los operadores de justicia qué se entiende por ajustes de procedimiento. Como les decía, la confusión entre inimputabilidad y discapacidad. El código habla de que es necesario determinar si la inimputabilidad es permanente o transitoria y esa noción de inimputabilidad es incorrecta en la medida en que la inimputabilidad tiene que ver con el acto y no con la persona. Es decir, una persona con una discapacidad intelectual, por ejemplo, puede comprender el hecho ilícito de robar y puede robar algo y comprender que lo que hizo estuvo mal. Si tomamos a la misma persona y la acusamos, por ejemplo, de un fraude financiero, podríamos decir que esa persona con discapacidad intelectual no tuvo la capacidad de comprender y elaborar un fraude financiero. En ese sentido, sería inimputable porque al momento de cometerlo no tuvo la comprensión del hecho ilícito. Estamos hablando de la misma persona. La misma persona puede ser imputable o inimputable y eso no está en función de su discapacidad necesariamente, sino del acto mismo. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales y en general lo que hemos visto es que los operadores de justicia tienden a establecer un símil entre inimputabilidad y discapacidad, lo cual constituye una confusión profunda. Por otro lado, también el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea restricciones basadas en la discapacidad. Por ejemplo, en el procedimiento para inimputables se señala en el artículo 418 que los inimputables no podrán someterse a un procedimiento abreviado. Y esta restricción está basada en la discapacidad misma, no en el delito o en el acto. Como se puede ver, persiste lo que se ha llamado la medicalización del sistema, porque el código plantea que es el certificado o el dictamen médico la prueba única para determinar la inimputabilidad y vuelve nuevamente a confundir la inimputabilidad con la discapacidad y en centrar la respuesta del sistema en una visión médica. En ese sentido, nos parece que el Código Nacional de Procedimientos Penales falla en aclarar que la inimputabilidad, como decía, debe referirse al acto y no a la persona por un lado, y que la inimputabilidad debe ser una determinación judicial que se apoya en muchos sentidos en periciales y en opiniones externas, pero que no constituye una determinación médica. Como señalamos, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la obligación de implementar ajustes de procedimiento. Se convierte ya en una obligación normativa, pero existe un desconocimiento por parte de los operadores de justicia de qué significa ajustes de procedimiento y cómo se pueden implementar. La fuente que retoma el Código Penal es el artículo 13 de la Convención sobre el Acceso a la Justicia. Y este artículo 13 señala que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones de los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. En ese sentido, los ajustes de procedimiento se pueden entender como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Esto se refiere a que los ajustes tienen un carácter individualizado. Aunque se habla de las personas con discapacidad como un colectivo, cada discapacidad tiene implicaciones y expresiones distintas. Incluso dos personas que viven con una misma discapacidad, por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno bipolar, podrán requerir ajustes y apoyos distintos. Así, mientras algunas personas pueden necesitar herramientas de comunicación alternativa, otras requerirán apoyo emocional o recesos frecuentes en un proceso para poder concentrarse. Esto quiere decir que los ajustes de procedimiento deben de tener al centro a la persona y sus necesidades y no pueden entenderse
ofrece como un menú de adaptaciones porque, como decíamos, varían de persona a persona. Por otro lado, los ajustes de procedimiento se refieren específicamente en el ámbito del acceso a la justicia y se diferencian de los ajustes razonables porque los ajustes razonables hablan de modificaciones y adaptaciones en todos los ámbitos de la vida. También una diferencia importante entre los ajustes de procedimiento y los ajustes razonables es que los ajustes de procedimiento no están basados o no deben de ser implementados bajo un análisis de carga desproporcionada o indebida. Esta diferencia es fundamental, puesto que específicamente y de manera expresa se dejó de lado al formular el artículo 13 la idea de no limitar las modificaciones o medidas en el acceso a la justicia a un análisis de carga desproporcionada o indebida. Esto se debe justamente a que el derecho a acceso a la justicia funciona como un derecho llave o como una garantía para el disfrute y el ejercicio efectivo de todos los demás derechos. Por lo tanto, no proporcionar ajustes de procedimientos en una forma de discriminación por motivos de discapacidad en relación con el derecho de acceso a la justicia y podría conllevar a múltiples violaciones. En otras palabras, los ajustes de procedimiento son una obligación para todo procedimiento judicial que involucre a una persona con discapacidad y también para cualquier etapa del proceso. Otra cuestión fundamental a considerar en el tema de los ajustes de procedimiento es que su implementación debe llevarse a cabo por una persona que sea imparcial. Es decir, la persona operadora de justicia debe comprender que los ajustes de procedimiento no buscan proteger a las personas con discapacidad, mejorar su posición en el proceso o coadyuvar en su causa. Su función principal es hacer accesible el sistema de justicia, garantizando la igualdad procesal. Lo anterior, obviamente, sin comprometer los derechos de las otras partes que participan en el procedimiento. Así, si durante el proceso se observa una situación o aspecto que supone una barrera e impide o dificulta que la persona con discapacidad participe efectivamente, entonces es ahí donde se debe implementar un ajuste. Entendemos que conocer las implicaciones de cada discapacidad en el proceso y el tipo de ajustes que podrían implementarse no es parte de la labor ni de la experiencia profesional de las personas operadoras del sistema de justicia. Entonces, lo importante es reconocer que tal vez no les corresponde a ellas entender las implicaciones de una discapacidad versus otra en el proceso y de proponer un ajuste específico para la persona, pero sí de allegarse de los auxiliares de justicia, de los profesionales que estén capacitados en temas de discapacidad para identificar las barreras y proponer ajustes basados en la persona y en sus necesidades específicas. Otro de los principios fundamentales que tiene que tener la implementación de ajustes de procedimiento es que estén basados en la voluntad de la persona y que sean pertinentes en el sentido de que su función es asegurar la comunicación y participación efectiva y no imponer mayores cargas o barreras para las personas con discapacidad. Hasta aquí hemos revisado entonces lo que dice el marco normativo mexicano, tanto en términos sustantivos como en términos procesales, en lo que se refiere al acceso a la justicia de una persona con discapacidad. Hemos revisado lo que dice el Código Sustantivo sobre incrementar las penas cuando se trata de una víctima con discapacidad y también analizado la figura de inimputabilidad y medidas de seguridad. Ahora me gustaría pasar al segundo punto de esta plática, que es compartir con ustedes lo que desde la experiencia, litigando casos y acompañando casos, sabemos que sucede en la práctica. Es decir, cómo se traducen esta legislación en la operación del sistema de justicia. Empecemos primero por el caso de las víctimas con discapacidad. Lo que hemos visto es que justamente la condición de persona con discapacidad, particularmente con discapacidad intelectual y psicosocial, genera barreras en el acceso a la justicia que cuestionan la capacidad jurídica de ejercicio, es decir, la posibilidad de la persona, por ejemplo, de denunciar un hecho delictivo cometido en su contra. Y también la exigencia de requerimientos adicionales, por ejemplo, la presencia de un tutor. Un caso bastante arquetípico de lo que sucede con las mujeres con discapacidad es el caso de una mujer de 20 años con discapacidad intelectual que vivía con sus padres y dos hermanos varones en una vecindad, y dentro de la vecindad había otras casas en las que estaba el resto de la familia extendida. La chica no salía para nada, no acudía a la escuela y era cuidada por su padre y sus hermanos y su madre. En el 2015, una tía que vivía en la misma vecindad empezó a notar que la chica estaba embarazada e inició una denuncia por posibles hechos de violación, dado que la mujer con discapacidad no
salía, era evidente que había sido el padre o los hermanos quien habían mantenido relaciones sexuales con la mujer con discapacidad. Acompañamos a la tía en este proceso y bueno, la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales solicitó que esta mujer fuera acompañada de alguno de sus tutores o representantes legales para poder dar crédito a la denuncia. Entonces, eso dejó en un estado de indefensión muy grande a la mujer con discapacidad porque justamente había sido alguno de sus tutores o una persona de su círculo cercano quien había abusado de ella. Y esto es una práctica constante en el sistema de justicia, en el que vemos que los ministerios públicos en ocasiones no aceptan las denuncias de mujeres con discapacidad intelectual o con discapacidad visual, cuestionando la credibilidad de sus testimonios y poniéndolas en una condición de extrema vulnerabilidad. Eso con respecto a las víctimas con discapacidad cuando se enfrentan al sistema de justicia penal. Ahora sí, revisamos qué es lo que pasa en torno a la inimputabilidad y la práctica. Tenemos aquí un esquema en el que por un lado se presenta lo que le pasaría a Manuel, que es un hombre sin discapacidad, en amarillo, y por otro lado lo que le pasaría a Arturo, un hombre con discapacidad, en el mismo proceso penal. Entonces, sin extendernos ampliamente sobre el proceso, como ustedes saben, bueno, ambos se enfrentarían a una detención, a una investigación. Como parte de esa investigación serían llevados a la agencia del Ministerio Público, en donde un médico legista haría una revisión para certificar las lesiones y probablemente el médico legista o alguno de los miembros de la familia o incluso el imputado, en el caso de Arturo, podría señalar que Arturo tiene una discapacidad. Y eso generaría una valoración o una dictaminación psiquiátrica. Las dictaminaciones psiquiátricas buscan responder en términos generales a dos preguntas: si la persona puede comprender la naturaleza del hecho y sus consecuencias y si puede declarar. A partir de esa dictaminación psiquiátrica se sella el camino que va a seguir la persona y es justamente esa determinación la que sirve en la gran mayoría de los casos para determinar la inimputabilidad de la persona. A partir de entonces, Arturo se queda con mucho menos posibilidades y alternativas dentro de su proceso penal. Después de esta certificación y pensando ya en la presencia frente a la autoridad judicial, bueno, se lleva a cabo la audiencia inicial, se certifica la legalidad de la detención, la vinculación a proceso y se determinan las medidas cautelares. Lo que hemos visto de manera muy frecuente es que, a diferencia de Manuel, que no tiene una discapacidad y que tiene un amplio menú de medidas cautelares que se encuentran justamente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Arturo, quien ya ha sido declarado inimputable o con sospecha de una posible declaratoria de inimputabilidad, solo tiene dos alternativas: la custodia a cargo de un familiar o el internamiento. Es decir, se limitan sus opciones y parece que esta persona, dado su condición de discapacidad y que se ha puesto entredicho su posibilidad de autogobernarse, entonces no tiene alternativas de pasar su proceso en libertad como lo haría Manuel, quien no tiene una discapacidad. Y bueno, después seguiríamos a la etapa intermedia, la acusación, el ofrecimiento de pruebas y también los mecanismos alternativos de solución de controversias que, como hemos visto, las personas con discapacidad no tienen acceso a algunos de ellos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, lo decíamos, prohíbe el procedimiento abreviado para personas declaradas inimputables y en ese sentido, una vez más, vemos que existe un régimen específico para personas con discapacidad que muchas veces es un régimen más severo y que las priva de alternativas. También es relevante decir que en estos casos de personas declaradas inimputables, lo que vemos en la etapa de investigación es que, con base al protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgadores en casos que involucran a personas con discapacidad, lo que hemos visto es que la sugerencia de la Suprema Corte de realizar diversos tipos de dictámenes, señalan dictámenes en trabajo social, psiquiatría, psicología, entre otros, buscando
reforzar la idea de un enfoque social de la discapacidad, lo que provoca en realidad es que las personas con discapacidad se encuentren privadas de su libertad en espera de que estos dictámenes se lleven a cabo. Y dados la falta de recursos del sistema y la imposibilidad de llevarse a cabo todos estos dictámenes, las etapas intermedias parecen prolongarse en búsqueda de la realización de dichos dictámenes, a diferencia de las personas sin discapacidad, quienes no tienen que estar a la espera de la realización de dictámenes de tipo médico, sociológico o de trabajo social. Finalmente, en el juicio oral y específicamente cuando se emite una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, lo que vemos en el caso de Arturo, quien tiene una discapacidad y ha sido declarado inimputable, una vez más, es que esas alternativas se limitan al internamiento o la custodia. Es decir, a pesar de que tiene una sentencia absolutoria, muchas veces ha instalado una práctica en el sistema que busca limitar el derecho a la libertad, argumentando que es necesaria la presentación de un familiar o de una persona que se haga responsable. Y cuando no existe esta, la pregunta del sistema es ¿a dónde lo vamos a mandar? Es decir, el enfoque es un enfoque institucionalizador que piensa que la persona no puede estar integrada en la comunidad, vivir de manera independiente, sino que necesita estar internada en alguna institución o estar a cargo de algún familiar o persona responsable. No sucede lo mismo en el caso de Manuel, quien no tiene una discapacidad y ha sido declarado imputable. En el caso de una sentencia absolutoria, de inmediato es puesto en libertad, y en una sentencia condenatoria no necesariamente tendría que ser internado. Existen también un menú de opciones y un mayor número de alternativas. Como vemos, a pesar de tratar de resumir el proceso penal en pocas palabras, lo que nos parece evidente es que el tratamiento penal de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y sensorial declaradas inimputables implica una restricción de derechos, de garantías procesales, y parece versarse y fundarse solo en alternativas como la custodia y el internamiento. Nos parece muy importante destacar el rol que tienen las dictaminaciones psiquiátricas en el destino que tendrá la persona con discapacidad dentro del sistema penal y penitenciario. Les comparto aquí la copia de un dictamen psiquiátrico realizado por el Instituto de Ciencias Forenses, en el cual la lógica, como podemos ver, es una lógica que restringe y niega la capacidad de la persona y que está sustentada en la etiqueta de minusvalía y discapacidad. Este dictamen señala que la persona presenta trastornos mentales y del comportamiento y determina, la clasificación psiquiátrica del mismo. Señala también que es crónica, permanente, incurable, pero puede ser controlable con tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico. Por otro lado, como lo pueden ver en el punto número 2, el dictamen señala que no tiene la capacidad para querer y comprender un hecho ilícito y de actuar en consecuencia, no tiene la capacidad para declarar ante autoridad en este momento, sí presenta una incapacidad permanente secundaria a sus padecimientos y no tiene la capacidad para entender y comprender el proceso penal que se instruye en su contra en este momento. El padecimiento que presenta la persona es considerado como permanente. Son estas dictaminaciones psiquiátricas que generalmente se llevan a cabo muchas veces en los servicios de urgencia de los hospitales psiquiátricos, o se llevan a cabo con la lectura del expediente o con entrevistas muy breves, los que tienen un peso fundamental en la determinación de inimputabilidad de la persona. Parecería que recae en los peritos psiquiatras y no en la autoridad judicial la declaratoria de inimputabilidad, nuevamente reforzando la confusión entre inimputabilidad y discapacidad. La lógica y el espíritu de la convención justamente lo que plantea no es determinar si la persona tiene la capacidad o no tiene la capacidad, sino preguntarse qué apoyos y qué ajustes necesita para poder participar en los procedimientos penales. Como saben y han visto a lo largo de las sesiones pasadas, la capacidad jurídica es un derecho para todas las personas, para las personas con discapacidad, sin importar la intensidad de la misma. En ese sentido, este tipo de dictámenes restringen
la capacidad de la persona para actuar, y también en algunas ocasiones hemos visto que incluso los dictámenes se atreven a declarar a la persona inimputable. En resumen, parecería que estamos frente al llamado fraude de etiquetas, es decir, tanto la legislación penal sustantiva como la práctica misma demuestran que el sistema de justicia para personas con discapacidad, particularmente intelectual o psicosocial, cambia, pero solo cambia en la terminología y en el nombre y no en el contenido. ¿A qué nos referimos? Se habla de que no existe una responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad como un excluyente de responsabilidad penal y de culpabilidad, pero aún así hay una responsabilidad social y fundada en la idea de peligrosidad. Las personas con discapacidad declaradas inimputables, es decir, exentas de responsabilidad penal, siguen un proceso penal y les son impuestas sanciones penales que se cumplen en instituciones penitenciarias. Por otro lado, cuando se determina que la persona es inimputable, se dice que no cometió un delito, sino un hecho ilícito, que no puede ir a prisión preventiva, sino que se le impone una medida de seguridad cautelar, y una vez que es sentenciada a una medida de seguridad, se habla de que no se le puede imponer una pena porque es inimputable. Y la pregunta que nos hacemos es justamente ¿qué es diferente? Entendemos que los términos que se utilizan son diferentes, pero el impacto de las medidas y en realidad la forma en que se llevan a cabo parecería no ser muy distinto de lo que ocurre con personas imputables. Es decir, se les impone una sanción y esa sanción se cumple dentro del sistema penitenciario, a pesar de que el lenguaje de las medidas de seguridad parecería justificarse en una ideología terapéutica. Y bueno, en ese sentido es relevante reflexionar si esto se justifica bajo el principio de igualdad contenido en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Desde nuestra perspectiva, en realidad parecería que el sistema penal presenta una ficción en la cual el remedio es peor que la enfermedad. Como decíamos, se impone una pena a pesar de que la persona no es culpable. Las medidas de seguridad implican entonces una pena sin culpa. Son definitivamente disfrazadas de medidas protectoras bajo el argumento de la necesidad de tratamiento, pero en realidad se deja de lado una reflexión profunda sobre cuál es el impacto del encierro sobre el bienestar y sobre la salud mental. También en las medidas de seguridad parecería conllevar una falsa jerarquía de derecho, es decir, como si el derecho a la salud estuviera por encima del derecho a la libertad y como si pudiéramos restringir la libertad en función de garantizar el derecho a la salud, cuando sabemos que ambos derechos están en el mismo nivel, son interdependientes y es necesario garantizar ambos. Por otro lado, la respuesta del sistema penal y penitenciario está centrada en el tratamiento psiquiátrico forzoso, que como ya se vio, constituye a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad parte de lo que podría ser considerado como un trato cruel, inhumano y degradante. En ese sentido, vuelve a ser necesario revisar en qué medida las medidas de seguridad están basadas en un derecho penal de autor o en un derecho penal de acto y qué es exactamente lo que se está sancionando. ¿Se está sancionando el hecho en sí mismo o se está sancionando que la persona tiene una discapacidad y requiere ser tratada y rehabilitada? Hay una profunda medicalización del sistema. Cuando hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias y procesos penales de personas con discapacidad, lo que se hace evidente es que la discusión de las partes, de la defensa y de la parte acusadora, ya no se centra en el hecho mismo cometido, sino en la discapacidad y en probar la discapacidad de la persona. La presunción de inocencia en ese sentido pasa a un segundo plano. Por otro lado, hay una profunda discrecionalidad en la aplicación de las medidas de seguridad, tal como lo establecimos cuando revisamos la legislación penal. Se plantea en el Código Penal de la Ciudad de México que se podrá imponer un internamiento hasta la curación de la persona. No sucede lo mismo con las penas y en ese sentido el régimen para inimputables, el régimen penal para personas con discapacidad parecería ser incluso más severo y carecer de las mismas garantías
garantías procesales. Vemos que en los procesos penales de personas con discapacidad, la prisión misma, el encierro mismo, parece como la única opción viable, incluso cuando es claro que el delito no lo amerita. Hay casos de robo simple en los cuales la persona, si no hubiera tenido una discapacidad, como lo planteamos en el esquema, tendría otras alternativas, como pasar su proceso en libertad. En el caso de la persona con discapacidad, esto no parece una alternativa y no es viable porque se considera que la persona necesita estar bajo el resguardo de una institución o de un familiar. Nuevamente, esto da cuenta de la persona con discapacidad entendida como un objeto de tratamiento y no como un sujeto con los mismos derechos. El sistema de justicia una y otra vez ve a las mismas personas con discapacidad regresando a los tribunales penales. Y esto es porque nos hemos dado cuenta y es evidente que el sistema de justicia no resuelve la problemática social en la que viven las personas con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad que pasan por el sistema de justicia penal son personas que viven además en situación de calle o que son internadas en hospitales psiquiátricos o van a albergues, y parecería existir un ciclo institucionalizador entre la calle, la cárcel, el psiquiátrico y la imposibilidad de construir modelos y esquemas de atención en donde se garantice la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, el acceso a distintos servicios y la posibilidad de vivir en la comunidad. Finalmente, también se plantea los límites del sistema de justicia penal, es decir, el sistema de justicia penal, en el caso de las personas con discapacidad, parecería tomar el rol de una institución dedicada a asegurar el derecho a la salud de las personas, la autoridad jurisdiccional a determinar la duración del tratamiento, y a determinar también si la persona ya cumple con los requisitos para poder ser entregada a un familiar o liberada. En ese sentido, nos parece que este tipo de medidas de alguna forma nos debe de hacer reflexionar sobre la función del sistema de justicia penal en sí mismo y la corresponsabilidad de otros actores para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. No puede ser el sistema de justicia penal el que resuelva la problemática social ni la falta de acceso a servicios como el acceso a la salud. También es relevante pensar y reflexionar sobre el carácter rehabilitador y la ideología terapéutica que subyace a las medidas de seguridad. ¿Es posible pensar en la cárcel como un espacio terapéutico? Es una pregunta que creo que debemos hacerlo. Si las medidas de seguridad tienen el fin de rehabilitar, de curar a la persona, de ponerla en una posibilidad de reinsertarse en la sociedad, entonces es necesario realmente reflexionar sobre la posibilidad de que eso se logre en el espacio carcelario. Sabemos que no se logra para nadie, pero incluso el encierro puede tener un impacto mucho más negativo en las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Por un lado, por las condiciones carcelarias que existen, también por el deterioro subjetivo que impacta de manera distinta a las personas que ya tienen una discapacidad, porque el régimen penitenciario genera un mayor deterioro y una mayor vulnerabilidad. En ese sentido, las medidas de seguridad ponen en el centro una discusión profunda y que va más allá de las personas con discapacidad, que es la función del sistema penitenciario. Me gustaría compartirles aquí las palabras de un juez penal con respecto justamente a la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Este juez nos relata cómo se lleva a cabo de alguna forma la determinación de inimputabilidad y cómo se imponen las medidas de seguridad. Me permitiré leerles este extracto. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Se le puede entregar a la familia o cada vez va a ser más peligroso? ¿Se le puede controlar? ¿Se le puede medicar? Y el perito nos dice, ¿sabes qué? Este sujeto ya no tiene reversión. Este sujeto va a seguir progresando y cada vez va a ser más peligroso. Y las personas que lo rodean van a estar en peligro. Entonces, señor juez, ¿qué medida le va a dar? Tratamiento en internación. Y vamos a darle lo más que se pueda, porque entre la enfermedad y el peligro social que el sujeto puede realizar, entonces debemos de segregarlo socialmente hablando. El Código Penal y las resoluciones de los jueces así lo demuestran. Si me preguntan, ¿van en contra de la convención? Pues la respuesta es más que obvia. Pero así está diseñado todo el sistema de justicia penal y el derecho positivo. Parece que este extracto da cuenta de lo que hemos abordado previamente, es decir,
del enfoque médico rehabilitador que persiste y subyace en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en el sistema de justicia penal, en las figuras de la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Por supuesto que se requiere un cambio de paradigma, un cambio cultural que tomará muchos años, pero se podría avanzar evidentemente en la revisión de estas figuras y en la armonización de las mismas con base en los estándares internacionales que, como bien se ha dicho a lo largo de todo este curso, constituyen una obligación para el Estado mexicano. Quiero relatarles aquí, para poner en carne y hueso, uno de los casos que nosotros acompañamos en su proceso penal, el caso de Javier, una persona con discapacidad psicosocial que fue acusado de tomar un insecticida con valor de 35 pesos de la casa del vecino. El insecticida fue recuperado, pero Javier fue detenido y pasó 6 meses en prisión esperando el desarrollo de su proceso. ¿Por qué pasó 6 meses en prisión? Bueno, nuevamente porque se determinó que Javier tenía una discapacidad y se solicitó que se hicieran todos los dictámenes pertinentes para comprobar que existía esa discapacidad y que podría haber una declaratoria de inimputabilidad. Es decir, aquí, como podemos ver, el hecho mismo parecería no ameritar esa respuesta del sistema. Nos preguntamos si ameritaba que Javier pasara 6 meses en prisión esperando el desarrollo de su proceso penal. Eventualmente se decidió que no era necesario seguir ejerciendo la acción penal, y lo que fue muy relevante es que si Javier no hubiera tenido una discapacidad, bueno, Javier hubiera salido de esa audiencia y se hubiera ido, pero como Javier tenía una discapacidad y no contaba con redes de apoyo ni familia, la pregunta que se hizo en esa audiencia fue: ¿a dónde lo podemos mandar? Y esto nos deja ver cómo el enfoque nuevamente que tiene el sistema de justicia es un enfoque institucionalizador en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a la libertad y a la igualdad en el acceso a la justicia. Es decir, se cree que se puede institucionalizar en otro tipo de lugar a Javier para garantizar su derecho tal vez a la salud o a la vivienda cuando no se da cuenta de que a través de esto se está restringiendo el derecho fundamental a la libertad, y por supuesto que se está mandando a Javier a instituciones en donde no existen las mismas garantías ni el mismo tipo de monitoreo que podría tener una institución del sistema de justicia penal. Entonces es justamente esa pregunta, el a dónde lo podemos mandar, el que refleja otra vez, como lo hemos repetido varias veces, que Javier, como las personas con discapacidad, parecería ser un objeto que debe ser enviado a algún lugar, entregado a algún lugar, entregado con una familia o con una persona, o institucionalizado. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué hubiera pasado si Javier no tuviera una discapacidad y cómo hubiera transcurrido su proceso penal? ¿Qué alternativas hubiera tenido si hubiera pasado 6 meses en prisión aguardando estos dictámenes y estando privado de su libertad, con impactos obviamente en su salud física y su salud mental? Una vez revisada la práctica específica, queremos ahora compartir qué es lo que dice el estándar, qué es lo que dice la Convención sobre la privación de la libertad. El artículo 14 de la Convención trata sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal. Y en este artículo se señala que los estados parte deberán asegurar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, por un lado, disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona, como ya lo habían abordado otros tratados y convenciones internacionales ratificadas por el Estado mexicano, y por otro lado, que no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, y que cualquier privación de libertad sea conforme con la ley. Pero lo que agrega la convención, y que consiste en una formulación novedosa, es que la existencia de una discapacidad no puede justificar en ningún caso una privación de la libertad, y esta formulación no existía en ningún otro tratado internacional. Eso fue una formulación sumamente relevante porque implica que la discapacidad en sí misma no puede en ningún momento ser el argumento que conlleve a la privación de la libertad, no solo a través de un proceso penal, sino también, y como se ha visto ya en una unidad anterior, en internamientos por motivos de salud mental o cualquier otro tipo de internamientos que se justifiquen por la discapacidad real o percibida de la persona. En ese sentido, esta formulación es sumamente novedosa y es una formulación que pone en entredicho el sistema de medidas de seguridad como es aplicado actualmente en nuestro país, y que también exige revisar, como
hemos dicho, la figura de inimputabilidad. Así, la Convención señala que la discapacidad no puede ser el argumento para privar a alguien de su libertad. También señala que la asociación entre discapacidad y peligrosidad o discapacidad y riesgo real e inminente no son un argumento que pueda justificar dicha restricción. Eso por un lado. Pero por otra parte, la prohibición de que la privación de la libertad pueda fundamentarse directa o indirectamente en la discapacidad no debe interpretarse en el sentido de que las personas con discapacidad nunca pueden ser privadas de su libertad. Únicamente que el fundamento jurídico que determina la restricción debe estar desvinculado de la discapacidad y definido sin referencia a esta, de manera que se aplique a todas las personas en igualdad de condiciones. Algunos estudiosos han señalado justamente que el artículo 14 de la Convención intenta ir más allá del principio general formulado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mediante el cual el derecho a la libertad únicamente puede ser privado por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido. ¿Por qué intenta ir más allá? Porque justamente en relación con el goce efectivo del derecho a la libertad de las personas con discapacidad, es la ley la que se constituye como principal barrera y fuente de discriminación, como lo hemos visto en el caso de la legislación mexicana. En ese sentido, señalar que la privación de la libertad solo se puede hacer con arreglo a la ley y a un procedimiento con las garantías no es suficiente para el caso de las personas con discapacidad. El artículo 14 de la Convención también señala que los estados tendrán que asegurar que las personas con discapacidad que sí se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan en igualdad de condiciones derecho a las mismas garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con, los objetivos y principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido, como hemos visto y de manera muy importante, la realización de ajustes, en este caso se habla de ajustes razonables, de ajustes a lo largo de todo el proceso penal e incluso en el cumplimiento de una sanción penal. Es decir, los ajustes razonables no terminan con la imposición de una sentencia, sino que los espacios de privación de la libertad también necesitan realizar los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar que las personas con discapacidad puedan cumplir con sus sentencias, con sus medidas de seguridad en espacios de privación de la libertad donde tienen igualdad de condiciones con las otras personas que están cumpliendo una medida de seguridad o una pena. ¿Por qué es relevante hablar del derecho a la libertad y a la seguridad personal, específicamente para las personas con discapacidad? Porque históricamente las personas con discapacidad han sido privadas de su libertad en función de un déficit real o percibido bajo los argumentos de necesidad médica o peligrosidad. Y estos mismos argumentos parecen que son utilizados hoy en día por el sistema de justicia penal para imponer una sanción privativa de la libertad. También es relevante porque las personas con discapacidad están sobrerepresentadas en espacios de privación de la libertad. Y nos referimos aquí no solo a los centros penitenciarios, sino también a las instituciones psiquiátricas, centros de tratamiento de adicciones, albergues, instituciones de asistencia social. Es decir, todos estos espacios son espacios de privación de la libertad y las personas con discapacidad se encuentran representadas en estos espacios. Otro dato muy relevante que fue revelado por un informe de la relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es que en muchos países más del 50% de la población penitenciaria es una persona con discapacidad. En ese sentido, los datos a nivel internacional reflejan la necesidad de visibilizar la problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad, no solo en sus procesos penales, sino también las barreras que existen una vez que están privadas de su libertad. En México son pocos los datos que existen sobre el número de personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad. Es muy interesante que la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria que llevó a cabo el INEGI, por ejemplo, en los centros penitenciarios, entrevistando a las personas privadas de libertad, consideraba que el ser una persona con discapacidad implicaba que no se podía llevar
a cabo la entrevista. En ese sentido, lo que vemos nuevamente es que se invisibiliza a las personas con discapacidad y aquí la autoridad encargada de recoger y sistematizar la información estadística nuevamente da cuenta de que las personas con discapacidad son vistas como personas sin capacidad, sin la posibilidad y las habilidades para intervenir en este tipo de procesos. Y eso nos deja en una situación complicada en términos de conocer la magnitud y el número de personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en el país. Hablando de las garantías procesales y del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, es fundamental revisar y citar el caso de Arturo Medina versus México. Es un caso que fue llevado ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en septiembre del 2019 el comité emitió su dictamen reconociendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano con respecto a la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la accesibilidad, a la igualdad ante la ley, al acceso a la justicia y a la libertad y seguridad personales. El caso de Arturo representa el caso de muchos hombres y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial que son imputados de la comisión de un delito, que son declarados inimputables, a los cuales se les impone una medida de seguridad cautelar y posteriormente una medida de seguridad como parte de una sanción penal. Arturo es un chico que tiene menos de 30 años, tiene una discapacidad intelectual y psicosocial y fue acusado del robo de un auto y a lo largo de su proceso, como puede revelarse en el dictamen del comité, no tuvo la posibilidad de participar efectivamente en su defensa, de escoger a su defensor, de presentar los recursos que eran necesarios, de contradecir las pruebas presentadas en su contra. Tampoco se implementaron ajustes al procedimiento y en ese sentido Arturo no tuvo la posibilidad de ser parte de su proceso penal y de enfrentarse a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. Específicamente en el tema del derecho a la libertad y a la seguridad personal, el comité en su dictamen señala que en el presente caso se impuso una medida de seguridad provisional desde el inicio del proceso penal y luego al haberlo condenado a 4 años en internamiento. La reflexión que hace el comité es que desde el inicio el internamiento del autor estuvo basado únicamente en los certificados médicos y en la posible peligrosidad que representaba para la sociedad. Como vemos, la justificación para privar de la libertad a Arturo estuvo justamente sustentada en la condición de vida de Arturo, en que tenía y tiene una discapacidad y eso era entendido por el sistema como una potencial peligrosidad. En ese sentido, el comité le recuerda al Estado mexicano que el artículo 14, en su apartado primero, inciso B, que la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad. Y señala nuevamente, profundizando en este tema, que el argumento principal utilizado para justificar el internamiento del autor fue que es una persona con discapacidad que necesitaba un tratamiento médico. Vemos nuevamente esta jerarquía de la que hablábamos en referencia al derecho a la salud y el derecho a la libertad. El comité advierte en este dictamen que además hubo una solicitud de externamiento que presentaron tanto Arturo como su madre y que fue rechazada por el juez porque no se había determinado cómo se llevaría a cabo el tratamiento que necesitaba el autor. De esta manera, el comité observa que la discapacidad del autor se convirtió en la causa fundamental de su privación de libertad. Y en ese sentido, este caso, sin lugar a dudas, representa una de las barreras más frecuentes a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia penal en este país. A raíz de este dictamen, el comité determinó que el Estado mexicano debía seguir algunas recomendaciones. Las recomendaciones específicas en torno al derecho a la libertad y a la seguridad personal es la necesidad de revisar la aplicación de las medidas de seguridad que implican el internamiento para un tratamiento médico-psiquiátrico y adoptar las medidas necesarias para promover alternativas que se ajusten a los principios de la Convención. Aquí es necesario señalar que el Estado mexicano ya había presentado en 2014
2014 un informe al comité sobre el avance en la implementación de la convención. Y justamente en ese examen que se le hizo al Estado mexicano por parte del comité en 2014, las recomendaciones en este punto específico sostenían la necesidad de eliminar las medidas de seguridad que implican tratamiento médico forzoso y adoptar, plantear alternativas acordes con la convención. Era finalmente abordar los últimos dos apartados de esta charla, en la cual me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre en qué se ha avanzado en México con respecto a la garantía del acceso a la justicia penal de las personas con discapacidad. Nuevamente, desde el enfoque sustantivo y también desde la parte procesal. En el aspecto sustantivo sí les diría que no hemos avanzado en nada, es decir, la legislación actual en México no ha reformulado sus planteamientos a partir de una lectura de la Convención sobre los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Tanto la figura de inimputabilidad como las medidas de seguridad tienen que ser revisadas a la luz de la Convención y los otros tratados internacionales que México ha ratificado. En la parte procesal es donde creo que existe un avance, particularmente en la implementación de ajustes de procedimiento como una herramienta de igualdad procesal. El argumento de estos ajustes de procedimiento está no en si la persona tiene la capacidad de participar, sino en el tipo de apoyos y ajustes que requiere para hacerlos. Existe un programa piloto que se puso en marcha en la Ciudad de México en el año 2017, en el que un equipo de consultores técnicos en materia de discapacidad pudieron intervenir en los procedimientos penales de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. La idea de este programa piloto era justamente poner en práctica los ajustes de procedimiento que permitirían garantizar la igualdad en los procedimientos penales de las personas con discapacidad. Se trata de un programa inédito a nivel nacional y que buscaba sentar un precedente y responder también tanto a las dificultades que enfrentan los operadores para comprender los impactos de la discapacidad en los procesos penales, como hacer accesibles los procesos penales para las personas con discapacidad. Además de este programa de consultores técnicos en materia de discapacidad, que lleva ya 3 años en funcionamiento y en el cual se ha participado en más de 1,000 audiencias penales, existen, por supuesto, otros ajustes de procedimiento que se han planteado desde los órganos jurisdiccionales y que hacen del sistema de justicia penal un sistema más accesible, como pueden ser las sentencias y las resoluciones en lectura fácil. ¿Qué cambia a través de estos programas? Bueno, por un lado, que las personas con discapacidad pueden participar en su proceso. A través de los ajustes de procedimientos, su opinión y sus dudas son escuchadas y contestadas. Por otro lado, los operadores de justicia se dan cuenta de que la persona con discapacidad puede participar, es decir, el enfoque no está en la falta de capacidad, en la etiqueta de minusvalía, sino en qué es necesario para que la persona participe, comprenda y ejerza un rol activo. Y eso genera empatía, genera sensibilización y además permite una capacitación y un fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia. También los ajustes de procedimiento y la posibilidad de que la persona sea escuchada y participe reducen los estereotipos de los que hemos hablado. Por un lado, el estereotipo de la incapacidad y del infantilismo, y por otro lado, en el otro extremo del péndulo, el estereotipo de la peligrosidad. En ese sentido, se hace evidente que la dignidad, el trato digno, el trato en igualdad es asequible. También el programa de consultores técnicos y el apoyo como auxiliares de justicia que prestan permite resolver las dudas que tienen los jueces y el resto de los operadores de justicia y obviamente dar apoyo durante un proceso que es sumamente hostil y extremadamente difícil. Finalmente, para terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre en qué necesitamos seguir trabajando. Como le dije anteriormente, sin lugar a dudas en el aspecto sustantivo, es necesario repensar y discutir ampliamente nociones fundacionales del derecho penal, es decir, no solo inimputabilidad, medidas de seguridad, también la culpabilidad, y es necesario establecer un diálogo
para intentar comprender en qué medida la declaración y aplicación de la inimputabilidad de las medidas de seguridad conllevan o no a una restricción de derechos. Este es un tema no resuelto. También necesitamos seguir trabajando en comprender que las personas con discapacidad son titulares de derechos y obligaciones y que el hecho de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad también implica el reconocimiento de la capacidad de responder por sus acciones en la esfera legal. En ese sentido, es necesario reflexionar sobre cómo incorporar la discapacidad sin invocar el tema de la capacidad mental para comprender en la determinación de la responsabilidad penal. Y aquí tal vez el paradigma de la diversidad es un paradigma que nos puede ayudar y que nos puede dar una ruta de trabajo. Creo que es evidente que nos acercamos más a la justicia y a la función de las sanciones penales si consideramos el contexto y las necesidades específicas de las personas en conflicto con la ley. Sin lugar a dudas, en el aspecto procesal también es necesario seguir promoviendo la implementación de programas de ajustes de procedimientos en todo el sistema de justicia, no solo en el ámbito penal, en general, en todo el sistema de justicia es necesario reconocer que los ajustes son herramientas que permiten la igualdad ante la ley y obviamente seguir fortaleciendo y formando a operadores sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tal vez el cambio más relevante y el que tomará más tiempo es un cambio de paradigma cultural que resulta primordial para garantizar el acceso a la justicia, y este cambio de paradigma implica justamente transitar de una visión centrada en la persona con discapacidad como objeto de tratamiento, en una persona como sujeta de derechos, plantear también la transición de un sistema que busca la sustitución, la representación por un sistema enfocado en el apoyo y en el ajuste para la participación efectiva, transitar de una visión que genera dependencia y a un enfoque institucionalizador por un enfoque y un sistema que promueve la autonomía, el respeto a la voluntad y la dignidad y que busca, al final de cuentas, la inclusión de las personas con discapacidad. Hasta aquí llega nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y les dejo en la pantalla un correo electrónico para quedar a sus órdenes en caso de que tengan cualquier duda, comentario o sugerencia. Sin más, muchas gracias. Hasta pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia.